La verdad del Evangelio ha sido marginada. Cuando menos acordamos, empezamos a vivir para nuestra gloria, no para la de El momento ha llegado. Y amén. Leamos el texto, amados hermanos, de Hebreos capítulo 2, versículo 17. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Podéis tomar, amados hermanos y hermanas, vuestro lugar. Expiación limitada. Cuando el pastor Luis me llamó, me comentó de esta gran celebración, me emocioné porque son enseñanzas, son 10 doctrinas que los reformadores, principalmente Juan Calvino, de una forma sistemática las ordenó y luego los demás hombres que vinieron y las proclamaron. Y han pasado, hermanas y hermanos, 503 años desde hace esa fecha hasta hoy. Estas doctrinas siguen lastimosamente en el siglo XXI en Latinoamérica, Centroamérica, en nuestros países son desconocidas. Pero hay una nueva reforma que se está levantando desde hace quizás ya 15 años. Venimos viendo un grupo de hombres y mujeres que Dios viene levantando. Y yo creo que nos acercamos, como Miguel Núñez dice, que estamos ahí por como a las 4 de la mañana y estamos a unas cuantas horas y minutos para que llegue un amanecer a nuestra región. Y es para nosotros quizás un privilegio ser parte de esta nueva reforma de solo la escritura. Porque cuando vamos a la historia, los reformadores no querían ser reformadores. Ellos querían ser bíblicos. Eso es lo que ellos anhelaban. Entonces nosotros también hoy no queremos ser reformadores, sino bíblicos. Queremos volver a protestar por las solas escrituras. Queremos ser eco en Latinoamérica. Sé que hay que pagar el precio porque allí pues está poblado de muchas creencias que no tienen fundamento, son dogmas de hombres. Pero es necesario que una vez más nos pongamos en pie, como en 1517 el monje Martín Lutero se puso en pie y fue a aquel lugar, aquel castillo en Wittenberg, y clavó las 95 tesis. Y él no era que quería dividir la iglesia ni quería problemas, lo que él buscaba era debatir las enseñanzas que se estaban dando en esa época que no eran bíblicas. La venta de las indulgencias y toda la manipulación que había, como lo existe hoy, porque eso no se ha terminado todavía. Hay ventas de indulgencias, aunque usted no lo crea, pero allá en Italia, en España, todavía siguen esas herejías por ahí. E incluso en nuestros países todavía hay personas que piensan que si rezamos bien unas cuantas veces, podemos sacar algún pariente del purgatorio. Entonces, toda esa maleza fue a la que se opusieron estos hermanos y le costó ser excomulgado. Martín Lutero fue perseguido y él estuvo dispuesto a morir por la causa de las escrituras. Así es que ya lo hemos aprendido con el pastor Luis. Él dio una introducción a la teología reformada y también enseñó acerca de las solas escrituras. Ya vimos también algún hermano aquí que estuvo compartiendo la sola fe, la sola gracia. Y como lo decía también el pastor Luis, pastor Gómez estuvo acá compartiendo la depravación total. Y luego el domingo parece que tuvimos aquí al pastor Noel hablando acerca de elección incondicional. Y el jueves estuvo el pastor Ovidio aquí, que yo estaba en casa escuchando y viendo por las redes sociales. Y qué bendición en el siglo XXI poder, pues desde lejos, como lo son los hermanos que están alrededor del mundo con nosotros, que juntos podemos aprender hoy en esta época
Así que desde allá yo estaba aprendiendo con todos mis hermanos, viendo sus conferencias acá y gozándome. Y estaba aquí el pastor Ovidio hablando acerca de sola fe. Así que, sin más preámbulo, vamos a ir a lo que es expiación limitada. En esta ocasión vamos a ver esos dos encabezados. ¿Qué es expiación y qué es limitada? ¿A qué se refiere limitada? ¿Por qué es limitada? Pero antes, en forma de introducción, yo quisiera compartirles una ilustración que creo que nos va a ayudar bastante a comprender esta doctrina tan hermosa como lo es la expiación limitada. En la Biblia, hermanas y hermanos, hay una historia. Si usted es un lector de la Biblia, inmediatamente va a correr su mente a ese libro. Dice la Biblia que un levita tenía una concubina y la concubina le fue infiel. Y la concubina se fue para la casa de su mamá y su papá. Dice que pasaron 3, 4 meses y el levita se sintió enamorado de esta mujer y fue tras ella. Llegó a la casa de su mamá y el papá de esta mujer y le habló al corazón, dice. La convenció que volviera con él. Pero el suegro le dijo que se quedara unos días. Pasó comiendo, bebiendo, disfrutando un poco. Pero luego dice que tomó a su concubina y regresaron a su región. Pero mientras estaban en camino, llegaron a cierta ciudad y ahí les agarró la noche. Y no encontraban un lugar donde alojarse. Y mientras estaban ellos quitándose todo el equipaje, apareció un anciano de aquella ciudad y les preguntó: ¿ustedes son forasteros? Y él dijo: sí, vamos de paso. Yo voy para mi lugar, para mi región. Y aquel hombre les dijo: mire, les ofrezco mi humilde casa, si quieren, pues quédanse conmigo porque este lugar es peligroso. El levita y la concubina aceptaron. Dice la Biblia que fueron y se alojaron en la casa de este buen samaritano. Y llegando a esa casa, dice que le dio de comer a los asnos y luego le lavó los pies, comieron y bebieron. Pero luego dice ahí hay un pero. Mientras estaban ahí comiendo y bebiendo, dice que los hombres de aquella ciudad rodearon la casa y tocaron la puerta. Nac, nac. Y salió el anciano y dijo: ¿qué quieren? Queremos al hombre que está contigo. Queremos que lo saques para conocerle. El hombre dijo, el anciano: no, dijo, ¿cómo pueden hacer eso ustedes a este hombre que ha venido a mi casa? Esa vileza. Aquí tengo mi hija que no ha conocido varón, no ha conocido hombre, y también la concubina de este hombre, se la voy a sacar y hagan con ellas lo que quieran ustedes. Pero aquellos hombres malvados de aquella ciudad dijeron: no, es a él que queremos. Dice la historia que el levita tomó a su concubina y se la sacó. Y abusaron de ella toda la noche. Por la mañana dice que se levantó el hombre para seguir su camino y cuando abrió la puerta, la mujer estaba ahí con los brazos puestos en el umbral y cayó. Y él le dijo: levántate, vámonos. Pero no respondió. Estaba muerta. El hombre la tomó, la puso en la cabalgadura y luego siguió su camino. Dice que llegó a su casa, tomó a su muerta, buscó un cuchillo y la partió en 12 pedazos. Y la mandó por todos los lugares de Israel. Esa es una historia impresionante. Lo que pasó con esta concubina. ¿Por qué hizo eso el levita? Bueno, el levita era un gran conocedor de la palabra de Dios. Recuerda que los levitas eran los que estaban encargados del templo. Él le aplicó la ley de Dios a esta mujer porque ella había sido infiel. Y una mujer que cometía infidelidad o hombre tenía que ser apedreada. O sea, él estaba en lo correcto. Él la entrega y después la despedaza. Pero aquí viene una aplicación bien tremenda. Si nosotros miramos y comparamos esta historia con Jesús, fíjese lo que pasa con Jesús. Porque esta mujer, esta levita, representa a la iglesia de Cristo.
Esta concubina representa a cada uno de nosotros, los elegidos, los predestinados, para que viniéramos a creer en Cristo Jesús. Pero en Adán los escogidos, los elegidos, pecamos todos. Quebrantamos la ley de Dios con Adán. Se nos imputa el pecado de Adán y merecemos el infierno. Merecemos el infierno porque Dios es santo, Dios es justo. Entonces, el levita despedaza a su concubina. Pero la Biblia dice, mire esta comparación, que cuando arrestaron a Jesús en Juan capítulo 18, llegaron en la madrugada y Judas iba con una gran cuadrilla de hombres, una cantidad de personas, los alguaciles de los sacerdotes. Y les había dado señal, dice que Judas había dicho, al que yo besare, ese es. Recuerde que como en esa cultura los hombres andan barbados y en la noche es difícil distinguir, todos se parecen. Entonces Judas dijo, para que no se vayan a equivocar, yo les voy a dar señal, voy a besarlo y ustedes lo aprenden, lo arrestan. Dice la Biblia que llegaron y preguntaron, Jesús dice que se adelantó. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy, dijo. Y dice que cayeron. Porque Jesús estaba diciendo yo soy, y el yo soy para los judíos es sagrado, está diciendo Yahweh. Ellos conocían, ¿quién? Pero luego se levantaron y volvieron. Jesús dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Ya les he dicho que yo soy. Entonces dice que Jesús dijo, tomadme a mí, pero a ellos no los toquéis. Para que se cumpliera, dice el texto, lo que él había dicho, que de lo que el Padre le había dado, ninguno de ellos se perdió. Miren, en el lugar del levita, Jesús no hizo lo que hizo el levita. El levita despedazó a su concubina. Jesús ocupa el lugar de su esposa, de su novia. Y la Biblia lo dice en Isaías 53, que Él fue molido por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces Jesús se pone en el lugar de su esposa, de su pueblo, y en la cruz es despedazado. En la cruz recibe el castigo, recibe la justicia, recibe la ira de Dios en el lugar de su pueblo y nos preserva a nosotros, nos deja al lado. Claro, satisfaciendo la justicia de Dios, cumpliendo la ley. Entonces, cuando nosotros miramos la historia del levita y la concubina, decimos, wow, ese hombre, lo que hizo. Pero al otro lado miramos lo que Jesús ha hecho a favor de nosotros. Hermanas y hermanos, de eso se trata expiación limitada. Así que vamos a ver en primer lugar qué es expiación según las Sagradas Escrituras. Observe el texto que tomamos en la Biblia, Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hay dos palabras aquí o dos encabezados que yo voy a tomar de este texto. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Eso quiere decir, debería ser humano 100%, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ya lo había dicho Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Iba a ser humano porque iba a venir de la simiente de la mujer. No iba a ser engendrado de Adán, porque simiente quiere decir cera, semilla. Y Jesús no fue engendrado de José, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y luego dice, para expiar los pecados del pueblo. Dos encabezados en este texto. Número 1, expiar, que es igual a expiación. Y número 2, específicamente por su pueblo. Ahora viene la pregunta, ¿qué significa expiación? Bueno, el diccionario bíblico dice que expiación es acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, satisfaciendo su justicia, borrando la culpa
purificando el alma y reconciliándola con Él. Y la palabra que se usa en el hebreo para expiar es kafar. Kafar. O sea, la vemos en Levítico, la vemos en Éxodo, toda la Torá, el Pentateuco como se le conoce. Y en el griego, que es en el idioma que se escribe el Nuevo Testamento, la palabra es ilaskomai, expiar. Pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y miramos esta palabra en Levítico, que es el sistema que Dios estableció en la ley para apaciguar su ira, porque el pecado hace que Dios se llene de ira, y Dios, desde Génesis capítulo 3, versículo 21, es el que toma la iniciativa. Si usted observa la Biblia en Génesis capítulo 3, vaya conmigo ahí, versículo 21. Usted va a ver algo aquí maravilloso. ¿Y qué es? Bueno, el hombre pecó, en los primeros versículos, y Dios lo viste. Dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que el primero que hace expiación, el que cubre, porque esta palabra significa cubrir, kafar. No eliminaba el pecado, solamente lo cubría. Pero los judíos recibían un perdón temporal. No eran aniquilados porque ellos depositaban su culpa en el animal que Dios había establecido. El ofrendante ponía la mano encima, en la cabeza del becerro o del cordero o de la cabra, y luego se lo entregaba al sacerdote para que lo degollara. Pero ahí el ofrendante ponía sus culpas y la vida se pagaba en el animal. Ese animal estaba apuntando a Cristo. Pero esas son obras, porque el antiguo pacto está establecido en obras, y el pueblo se comprometió a cumplir esas obras. Y por eso es que Moisés tomó la sangre del cordero y se las esparció al pueblo cuando ellos dijeron en el capítulo 24 de Éxodo, cuando Moisés les explicó: bueno, este es el pacto que Dios ha presentado delante de ustedes, todos los mandamientos, aquí está todo lo que Él espera que hagamos. Y el pueblo dijo: lo haremos, vamos a obedecer, vamos a cumplir toda esa demanda. Entonces Moisés viene, toma la sangre y dice: ok, esta sangre demanda que si ustedes no obedecen, ustedes tienen que morir. Cada uno de ustedes tiene que morir, porque usted sabe que en la sangre está la vida. Pero nosotros nos damos cuenta que el pueblo no cumplió, quebrantó la ley de Dios. Pero el mismo Dios misericordioso ahí mismo establece en la misma ley que para que pudieran ellos sobrevivir, tenían que ofrendar una vez al año. El sacerdote se presentaba delante de Dios con un cordero, y eso lo estableció Dios en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Corre conmigo hasta ahí. Capítulo 12, versículo 3 al 7. Es aquí donde comienza en Egipto tiene origen la Pascua, que significa pasar por encima, o Éxodo, que significa salir de Egipto. Y aquí es donde mueren todos los primogénitos de Egipto y los judíos son preservados. Pero aquí Dios, en esa tierra, le dice algo impresionante. Mire Éxodo capítulo 12. Y habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Mire este detalle que está aquí, el versículo 5 de Éxodo 12. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras,
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. De esta forma es que Israel es preservado. Pero aquí hay obra. Ellos tenían que creer a Dios y tenían que apartar el cordero, degollarlo, poner la sangre. Y de esa forma ellos se libraron del ángel de la muerte. Pero alguien murió en el lugar de los primogénitos de los judíos. ¿Quién? El cordero. Un sustituto. Se cubrió el pecado porque ellos también eran pecadores, idólatras, igual que los egipcios. No es que era un pueblo justo y perfecto delante de Dios. No, pecadores, igual que todos nosotros. Pero Dios ahí le muestra una vez más la misericordia, su gracia para este pueblo que no la merecía, y justicia es lo que le aplicó Dios a los egipcios, porque los faraones habían decretado leyes que mataron a todos los primogénitos, a los niños pequeños los tiraban a los animales, los cocodrilos se los devoraban en el río Nilo. Si usted lee Éxodo capítulo 1, capítulo 2, se va a dar cuenta que tremendo eran esos faraones. Entonces, en el tiempo de Moisés, en esta época cuando Dios estaba liberando al pueblo de Israel, lo que le aplica a los egipcios es justicia. Y Dios es glorificado con su justicia. Así que no hay injusticia, porque Dios lo que hizo fue, ok, ustedes han hecho este delito tan atroz y tienen que pagar. El otro pueblo también, porque eran idólatras y se habían olvidado de Jehová, no merecían nada. Pero sin embargo Dios mostró su amor para con esos judíos y los liberó. ¿Qué vemos aquí? La iniciativa de Dios. Lo vimos en Génesis 3:21. Podemos regresar a Génesis capítulo 21. Corre conmigo. Vaya a Génesis. Otro texto maravilloso, capítulo 22 de Génesis, versículo 13 y 14. No sé si usted se acuerda, pero este es el sacrificio cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que le entregara, que sacrificara a su único hijo, al que él amaba, a Isaac. ¿Se acuerda? Es una maravillosa historia. Aquí hay algo impresionante en el versículo 13 y 14. Estamos viendo la expiación, kafar, cubrir pecado en el Antiguo Testamento, cómo Dios lo ha venido revelando. Y luego vamos a ver el cumplimiento, cómo es que Jesús se convierte en el Cordero. Todo esto se cumple exactamente en la cruz del Calvario. Pero esta es la gran diferencia entre cubrir los pecados con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento y con la obra de Jesús. Jesús no cubrió los pecados, Jesús eliminó los pecados delante de Dios, porque Él sí cumplió la demanda de la ley. Y como dice la carta a los Hebreos 10, que la sangre de los machos cabríos ni de los toros no puede hacer perfectos a los ofrendantes. Sin embargo, la sangre de Cristo sí, porque no solamente satisface la justicia de Dios y apacigua la ira de Dios, sino que también nos hace a nosotros, nos santifica a nosotros. En el Antiguo Testamento todos los años los judíos tenían que presentarse al sacerdote para buscar el perdón, para apaciguar la ira de Dios por sus pecados. Pero nosotros, hermanas y hermanos, en el nuevo pacto, Jesús obtuvo eterna redención a través de su sangre sin pecado ofrecida en el lugar de nosotros. ¿Lo creemos? Por eso es que es eficaz expiación. La expiación que Jesús hizo a favor de nosotros, a favor de los escogidos. Mira lo que dice Génesis capítulo 22, versículos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzar por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Un sustituto. Por tanto, dice el texto, aquí el versículo 14, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Ya ha escuchado usted esa palabra chivo expiatorio?
Y se usa en la política cuando alguien dice, no, es que a él pues lo están usando como un chivo expiatorio. Lo que están diciendo es que están culpando a alguien de un delito que no cometió, que a otro cometió, y de esa forma el otro queda libre. Bueno, algo así pasó con el sacrificio de Jesús. Jesús viene a ser un sustituto, se le conoce como un sacrificio vicario. Él murió no por sus pecados, porque la Biblia dice que fue tentado en todo y no se halló pecado en él. Él fue sin pecado, el Cordero perfecto. Vivió una vida en plena obediencia a Dios, porque esa es la demanda de la ley. Él fue a la cruz a ocupar el lugar de nosotros. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No es que se convirtió en pecado, no, sino que cargó nuestros pecados. Viene la palabra ahí como una ofrenda. Dios lo hizo en la ofrenda que presentó Jesús, su vida, su persona delante de Dios. Dios pone los pecados suyos y los míos y los de todos los hermanos y hermanas que creyeron en el Antiguo Testamento, en la promesa de Génesis 3:15. Todos esos pecados estaban acumulados, estaban cubiertos nada más. Pero Jesús toma todos esos pecados y va a la cruz, y ahí Él probó en la cruz el infierno. Sintió la ausencia de su Padre. Dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, desde la mediodía, las 12 del mediodía en el horario judío, hasta las 3 de la tarde, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, Saba Sabateni, ¿por qué me has desamparado? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos teólogos dicen, bueno, porque Dios estaba tan triste que no quería ver a su hijo. Puede ser, pero la realidad es que Dios es santo. Dios es santo y Él no tolera el pecado. Y Jesús estaba cargando el pecado de nosotros. Y la oscuridad, las tinieblas representan justicia. Hubo tinieblas en Egipto, una de las plagas fue tinieblas. Y esa tiniebla ahí en la cruz representa el juicio, la justicia de Dios derramándose sobre Jesús. Y Jesús se tomó el cáliz de la ira de Dios hasta la última gota. Recibió el castigo por nuestros pecados. Fue demolido. Y la Biblia dice que no hay quien pueda soportar la ira de Dios. No hay quien quede en pie ante la ira de Dios. Dicen aún que las rocas se hieren, se deshacen como la cera ante la ira de Dios. Sin embargo, Jesús recibió la ira de nuestro Padre Celestial en la cruz del Calvario y obtuvo eterna redención. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. El costo de nuestra salvación. Aquí él dice que no hemos sido comprados con oro, plata, algo perecedero, sino con la sangre pura de Cristo. Dice este texto, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos preguntamos, ya para ir cerrando este punto, ¿por qué era necesaria la expiación? ¿Por qué tenía que morir Jesús? Bueno, porque no existe en la tierra ningún ser humano que pueda cumplir la demanda de Dios. No hay. Dice la Biblia que Dios vio a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, y todos, dice, se volvieron inútiles. Cada quien se apartó por su camino como oveja descarriada, dice Isaías, nos apartamos de Jehová. Mas Él cargó, dice, en Él nuestros pecados. Entonces, el hombre es pecador. Y Romanos 10:3 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay un justo, no hay nadie que pueda ir en el lugar de nosotros. Por eso se hace necesaria que alguien vaya, que tenga vida propia, porque se demanda que alguien ofrezca su vida. Pero nosotros en Adán no tenemos vida propia, tenemos una vida que nos regalaron. Esta vida está en las manos de Dios. Ninguno de nosotros tiene soberanía sobre su vida. Dice que la vida y la muerte están en las manos de nuestro Dios. Él si quiere la quita y Él si quiere la prolonga. Sin embargo, Jesús sí era dueño de vida. El pecado de Adán es una ofensa infinita
pero nosotros somos finitos y Jesús es infinito. Por eso se necesitaba, así del calibre de la ofensa, la ofrenda. Y Jesús dice: por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla y volverla a tomar, porque así lo quiso mi Padre. Él dice: no, mi vida nadie me la arrebata, yo la pongo voluntariamente. Jesús no vino a la fuerza porque Dios le dijo: hijo, tenés que ir y punto. No, Él vino voluntariamente a la tierra, hermanas y hermanos, en primer lugar para glorificar a Dios. Él dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Adán no pudo glorificar a Dios desde el momento que pecó, desobedeció y quebró todo. Pero Jesús es el postrer Adán, que viene a cumplir todo lo que Adán no pudo hacer. A glorificar a Dios en primer lugar, porque ese fue el propósito por el cual fuimos creados. Para gozar, gustar de Dios, para vivir para la gloria de Dios. Pero luego que Adán pecó, entonces nosotros ya no vivimos para la gloria de Dios, sino que comenzamos a vivir para nuestra propia gloria. Pero en Jesús, cuando nosotros somos perdonados y somos reconciliados con Dios, cambia todo el panorama y comenzamos a glorificar a Dios. Y vemos ahí la última sola: todo para la gloria de Dios. Así que Jesús fue a la cruz en primer lugar para la gloria de Dios y en segundo lugar para salvarnos a nosotros de la ira de Dios. Mateo capítulo 20 versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Maravillosa expiación. Me gusta lo que dice el diccionario. Dice que expiación es borrar la culpa mediante un sacrificio. Sufrir la pena que merece el delincuente o el malhechor. Porque la expiación tiene una parte negativa y es la parte del juicio, el castigo. Pero tiene la parte positiva y es que a través de esa expiación se obtiene la reconciliación, se obtiene vida eterna. Se gana todo, se gana un nuevo pacto y es un pacto incondicional, es un pacto de gracia. Todo eso viene en esta expiación que Jesús hizo. Y todo eso lo orquestó Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Han entendido, hermanos y hermanas, lo que significa expiación? ¿Hasta aquí? Bueno, ahora vamos entonces. Expiación creo que se nos hace un poquito fácil comprenderla. Sí, es lógico. Dios tomó la iniciativa desde que Adán pecó, capítulo 3 de Génesis, versículo 21. Dios mató unos animalitos, derramó sangre. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que todo es santificado por sangre, porque de esa forma lo estableció Dios. Ahora vamos a nuestra parte segunda, limitada, expiación limitada. Quiero cerrar aquí, que la expiación es suficiente. La expiación es suficiente en la salvación para las ovejas de Dios, para su pueblo. No necesita ayuda de nada porque satisfizo totalmente a Dios. Cumplió toda la demanda de Dios. Y no solamente para la salvación, sino también para la perseverancia, porque también la expiación provee nuestra santificación. Ahí viene todo en el combo. Nosotros perseveramos no porque somos los super cristianos o super espirituales, porque lo verán más adelante. Creo que el pastor Pineda va a estar compartiendo acerca de la perseverancia de los santos. Y todas estas doctrinas son como una cadena, las doctrinas de la gracia, que van en eslabón y en eslabón. Si usted rechaza una, se caen todas. Usted, si cree sola escritura, es imposible. Usted no puede rechazar la depravación total porque está en la Biblia. Que el hombre no está enfermo con el sarampión ni con acné. El hombre está muerto. Es un cadáver y necesita vida. Y esa vida la da Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Él pone el querer como el hacer. Él es el que levanta esos cadáveres. Y por eso es que nos pasa como cuando Jesús le habló a Lázaro. 4 días tenía Lázaro y dijo: Lázaro, ven fuera. Y salió aquel hombre.
Ese es el poder del evangelio. Cuando llega a los oídos de las ovejas que estaban muertas, levantan y luego comienzan a ver la cruz y se arrepienten, porque primero tenemos vida y luego nos arrepentimos. Parece que el pastor Daniel decía, ¿no?, que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Ahora veremos otra parte, y es la parte de porque creemos. ¿Creemos para ser oveja o porque somos ovejas creemos? Creemos porque somos ovejas, no porque creemos nos hacemos ovejas. Y estas ovejas, vamos a ver aquí es donde es limitada, porque el sacrificio de Jesús tiene el poder, no es limitado en poder. La cruz es poderosa, el sacrificio es poderoso, que tiene la capacidad, como han dicho los teólogos reformados, hasta para salvar al diablo, hasta para salvar a los demonios. Pero Dios le estableció que es eficaz hasta su pueblo, hasta sus escogidos. Y ellos son los que responden, porque si Dios hubiera mandado a Jesús al azar a morir a la cruz del Calvario, ninguno de nosotros optaría por la salvación. Pero como Dios es el único Dios sabio, ¿cómo va a hacer algo así? Es ilógico. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia o los reformadores se refieren a que la expiación es limitada? El texto que nosotros leímos en Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo cual el Dios, dice, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí está la otra palabra, el pueblo. Dos preguntas que surgen de esta parte limitada es: número uno, ¿por quiénes vino Cristo a morir? Número dos, ¿qué propósito tiene su sacrificio con ellos? Es decir, por los que murió. Así que respondamos esa primera pregunta. ¿Por quiénes vino Cristo a morir? La Biblia lo dice. Esto no lo dice ningún reformador, esto lo dice la Biblia. En primer lugar, Jesús vino a morir por su pueblo. Hay un pueblo que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Juan 6:39 en adelante al 40 dice: y todo el que el Padre me da vendrá a mí, dice. Eso quiere decir que se lo dio, van a venir a él. Y aquí lo dice Mateo capítulo 14 versículo 16. El pueblo, un pueblo marginado, los de allá en Galilea, tierra de los gentiles. Y era una palabra despectiva que se usaba, decir, este gentil, se estaba diciendo, este es un inmundo, este es un condenado, como los samaritanos de aquella época. Los judíos religiosos los llamaban paganos inmundos, hijos del diablo, etc. Sin embargo, esos paganos marginados, antes de la fundación del mundo, también muchos de ellos habían sido incluidos en el plan eterno de la salvación de Dios. Y lo dice aquí: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Y dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Pero mire lo que dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, dice el texto, y llamará su nombre Jesús. Y mire lo que significa el nombre de Jesús: porque él salvará a su pueblo. Él dice específicamente, salvará a su pueblo de sus pecados, su pueblo. Entonces, limitada quiere decir que Jesús murió por su pueblo. Así es. Número dos, Jesús vino para salvar a su iglesia. Lo dice la Biblia, Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, dice el texto, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que aquí vimos que Jesús vino por su iglesia. Si usted cree en él, si usted se ha arrepentido de sus pecados y el Espíritu Santo está en usted, usted es esa iglesia. La iglesia no son estas cuatro paredes, hermanas y hermanos. La iglesia de Cristo es cada hombre, cada mujer que
fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para que pudiera venir a creer y confiar totalmente en la persona de Jesús. Esa es la iglesia. Jesús murió por usted, hermana y hermano, específicamente por sus pecados. Fue a la cruz del Calvario. Por su iglesia. Otro texto, Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. ¿A quién amó? A la iglesia. Y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por muchas, no, por su iglesia. En tercer lugar, Jesús murió por sus ovejas, según las Escrituras. Juan capítulo 10, versículo 10 y 11. Yo solo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Estos son sinónimos, es lo mismo. Iglesia, pueblo y ovejas es lo mismo. Pero la Biblia dice esto. Y si la sola Escritura, la suficiencia de la Biblia es fundamental, entonces todo esto lo creemos. ¿Y por qué lo creemos? Porque Dios lo ha permitido que lo creamos. No tenemos la fuerza para creerlo. Él nos ha ayudado a creerlo. Y nos gozamos porque descansamos. Saber que la salvación no depende de nosotros, porque la expiación limitada nos dice que es suficiente el sacrificio de Jesús, pero también hay una gran seguridad en nuestra salvación. Él la sostiene. Estamos seguros porque somos ovejas, somos de esa especie. Se cuenta que una vez un hombre llegó a una granja y observó cómo un pastor estaba guiando a sus ovejas. Y salió, silbó, y las ovejas iban obedeciendo a aquel pastor. Y el hombre fue invadido por la curiosidad y se acercó al pastor y le dijo: discúlpeme, pastor, ¿una cabra podría convertirse en oveja? Y el pastor se sorprendió y le dijo: bueno, la cabra podría hacer algunas cosas, aprender quizás algunas cosas que hacen las ovejas, pero son especies diferentes. Las cabras son las cabras y las ovejas son las ovejas. Y dijo el pastor y le dijo: la oveja puede ser herida por el lobo, por cualquier animal salvaje. También la oveja se puede ensuciar. Inclusive se puede perder en el bosque. También puede morir. Pero jamás una oveja va a ser cabra. Y el hombre dijo: disculpe, le dijo, ¿por qué la pregunta? Le dijo, porque yo estaba confundido. Yo pensaba que en el cristianismo, yo en un tiempo, cuando no conocía a Cristo, yo era cabro, era cabra. Y después me convertí a oveja. El hombre le dijo: usted estaba bien equivocado. Hoy usted me ayudó a entenderlo. Quiere decir que yo soy oveja porque soy de la especie de las ovejas, que Dios me hizo oveja desde antes de la fundación del mundo. Así es. Usted es oveja. Usted no es cabra. Y eso es lo que Jesús está tratando de decir aquí, a continuación. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Según este texto, fíjense que estas ovejas, aquí dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida. Quiere decir que estas ovejas estaban muertas y Jesús les da vida. Así es. Y el buen pastor ha dado su vida por estas ovejas. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¡Wow! Pero se lo está diciendo a un pueblo judío que estaba confundido, que pensaban que todos ellos, porque eran descendientes de Abraham, ellos decían que eran herederos de la vida eterna. Pero ahora Jesús los está confrontando y les está diciendo: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Pero eran religiosos. Quiere decir que no debo de creer para ser oveja. No, ya soy oveja, por eso creo en Jesús. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios me ordenó, me predestinó, me escogió para que sea oveja de Cristo. Y a su tiempo,
A algunos a una temprana edad, a otros quizás a los 80, 90, 70, 50 años, apareció el buen pastor y le habló a su oveja, y la oveja escuchó la voz de su pastor y le siguió. No sé a qué edad usted escuchó la voz de Jesús. Yo a la edad de 18, 19 años, aquí en Nueva York, crecí en un hogar religioso, romano, apostólico, hueso colorado. Pero de ahí me sacó el Señor. Y han pasado 20 años. ¿Y por qué estoy aquí? Porque soy mejor que los demás. No, por la gracia de Dios. Porque la gracia no solo tiene el poder para salvarnos, sino que también tiene el poder para preservarnos. El apóstol Pablo decía, yo he trabajado más que todos estos. Pero luego decía, no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Si el poder de la gracia, ¿por qué nos congregamos en medio de una pandemia? Porque somos valientes, no le tenemos miedo al coronavirus. No, porque Dios nos preserva. Estamos en sus manos. Hacemos todo el protocolo, guardamos la distancia, pero no dependemos de la mascarilla, no dependemos totalmente de los sanitizers, dependemos de nuestro Padre Celestial, que Él es el que tiene la última palabra, porque Él lo controla todo. Él es soberano, no hay una molécula que se le escape, Él lo gobierna todo. ¿Lo creemos? Juan, capítulo 10, versículo 26. Leamos el 14 y el 15. Yo soy el buen pastor, dice Juan 10, 14. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién pone su vida Jesús? Por sus ovejas. Juan 10, 26. Pero vosotros, aquí viene la confrontación. Pero vosotros no creéis, le dice Jesús a los judíos. Porque no sois de mis ovejas. Ese es. Es que no eres de la especie de las ovejas. Estaba diciendo ustedes son otra clase de especie. Y en otra parte le dice, vuestro padre no es Dios. Y Dios dice, no, a Dios tenemos por padre. Nosotros no somos hijos de fornicación. Jesús dice, no, vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida de siempre. Y los deseos de él queréis hacer, por eso queréis matarme. Impresionante lo que Jesús enseñaba y enseñó y ha establecido. Vamos a ir concluyendo. Dice el texto, mis ovejas oyen mi voz, versículo 26 de Juan 10. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Cómo os he dicho? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No es una vida temporal, dice, yo les doy vida eterna. ¿Cómo se va a perder la salvación? Si no depende de nosotros. Es vida eterna, no es una vida temporal. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar. ¿De la mano de quién? De la mano de mi Padre. El doctor John Piper dijo lo siguiente acerca de esta idea de la expiación limitada. El poder salvífico, dijo él, de la cruz no depende de la fe, de que la fe sea añadida a ella. Este poder salvífico es tal que la fe fluye de ella. Póngale atención a esta idea de este teólogo. Dice Parker, el poder salvífico de la cruz no depende de que la fe sea añadida a ella. Este poder salvífico es tal que la fe fluye de ella. Por ejemplo, en gracia irresistible, Dios vence nuestra resistencia y nos da el arrepentimiento y la fe para que nosotros podamos ser salvos. Todo viene en la expiación, todo viene en esa obra soberana de Dios. En cuarto lugar, Jesús murió por los escogidos. Eso es lo que dice la Biblia. Y aquí hay una gran seguridad en Romanos 8:32. Corre conmigo la Biblia porque el tiempo se nos está terminando. Dice el texto de Romanos 8:32 al 33. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¡Wow! No escatimó a su propio Hijo. Y luego dice,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Muchos predicadores dicen, mire, cosas quiere decir casas, dicen, carro, la licuadora. No, hombre, ¿usted cree que el apóstol Pablo estaba hablando de esas calamidades? Casa, carro, cualquiera lo puede tener. El apóstol Pablo estaba diciendo que juntamente con Jesús viene todo aquello que el hombre no puede obtener, como lo es la paz en medio de la adversidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa no se puede comprar ni con todo el oro y toda la plata que hay en el mundo. Es una paz dada por Dios que viene juntamente con el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que se refiere Pablo. Convicción, la paz, el amor a Dios, que amamos a Dios sobre todas las cosas. Claro, esas cosas vienen, no decimos que es malo que Dios no te dé una casa, hermano, no vayas a malinterpretar. Recibimos una casa, pero eso es algo, vea, que usted lo pone como en tercer lugar. Eso viene por añadidura. ¿Qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, porque dice, los impíos, los paganos buscan todas las cosas materiales, pero vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, dice. Y aún dice, no se las has pedido cuando Él ya sabe qué es lo que necesita. Es tan poderoso que su inocencia, dice la omnisciencia de Dios, conoce hasta nuestros cabellos. Están contados todos nuestros cabellos de nuestra cabeza. Y ni un pajarillo cae si Dios no lo permite. Imagínense cómo lo controla todo Dios. Y dijo Jesús, si Él dice, alimenta a las aves, ¿cómo no va a alimentar a sus hijos? Entonces el apóstol Pablo en Romanos, él se está refiriendo a todo aquello que se hace imposible que nosotros podamos obtener. Es decir, ¿usted cree que perseverar en Cristo es algo sencillo? ¿Perseverar en el cristianismo? Humanamente no podemos. Por eso que hay personas que se desaparecen del cristianismo, porque ellos se confundieron. Ellos comenzaron a querer ayudarle a Dios. Eso vamos a ver, como dice Santiago, que la fe sin obra está muerta. Sí, yo tengo que hacer obra. Espérese, no se contradice Santiago con Pablo. Es que en el tiempo de Santiago había muchos ahí vanidosos que decían que eran salvos por fe, pero vivían la vida a su manera, no se santificaban. Y Santiago dice, espérense muchachos, no sean tan liberales, no me anden con esos salvos, siempre salvo. Sí, yo le tengo otra, santo, siempre salvo. Si usted es santo, usted se apartó del pecado. Eso quiere decir que usted ha sido perdonado, porque usted no quiere ser esclavo del pecado. Usted aborrece el pecado. Usted ama la santidad. La santidad no es una carga. Usted entiende lo que es santidad. Santidad es apartado, cortado, con un propósito. Usted es oveja. Usted le pertenece al pastor y él guía sus pasos. Él alimenta y es amado, es cuidado, es protegido. No le falta nada. Usted no necesita ir allá a buscar nada, porque en Cristo, dice la Biblia, estamos completos. Pues eso él dice, bueno, la fe sin obras está muerta. Es que los reformadores decían que esta es sola fe, pero no viene sola, viene acompañada de un sometimiento, de obediencia. Y al ser usted salvo, entonces comienza usted a obedecer, pero no para ganarse la salvación, sino como fruto de que usted ya es salvo. ¿Entendimos? Entonces Santiago y Pablo están hablando de lo mismo, lo único es que están confrontando a aquellos que están confundidos. Aquí dice el versículo 33 de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Versículo 10.
Recuerde que mi segundo encabezado, respondiendo a la pregunta, ¿por quién murió Jesús? Número 1, por su pueblo. Número 2, por su iglesia. Número 3, por sus ovejas. Número 4, por sus escogidos. A eso se refiere limitada, que es para sus ovejas, para los escogidos. Pero estos escogidos están en todo el mundo. Así es. Ya vamos a aclarar esa otra cuestión. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Contesté la pregunta, ¿por quiénes murió Jesús? ¿Por quiénes se sacrificó? En segundo lugar, ¿qué propósito tiene su sacrificio con ellos? ¿Cuál es el propósito? Bueno, número 1, hermanas y hermanos, esto es maravilloso. Establecer un nuevo pacto. Lo dice Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marcos capítulo 14, versículo 24 es otro versículo paralelo. Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20 es otro texto también que está diciendo lo mismo. Pero fue escrito para otra cultura, como Lucas le escribió a los griegos, Marcos le escribe a los romanos y Mateo le escribe a los judíos. Pero luego llegamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 22, que el escritor es anónimo, se le adjudica al apóstol Pablo por lo que tiene, la enseñanza del sacerdocio y todo el sistema de los judíos, de todos los rituales que se hacían. Y la carta a los Hebreos nos habla de la supremacía de Jesús, que Jesús es supremo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior a todo, a todo. Por eso cuando usted llega a Hebreos capítulo 11, allí no va a ver usted grandes hombres de la fe. No, lo que usted ve ahí son receptores, son hombres débiles que ellos nos han dejado marcado cómo luce la fe, una fe inquebrantable. ¿Por qué es inquebrantable? Porque eran superhombres, porque sacaron fuerzas de las debilidades. No, esas fuerzas las dio Dios soberanamente. Y está dando el escritor en Hebreos porque él dice ahí en el capítulo 10... que más el justo por la fe vivirá, dice. Y nosotros no somos de los que retrocedemos. Las ovejas no retroceden. Y en la carta a los Hebreos, el contexto nos dice que fue escrita para un grupo de judíos cristianos que estaban abandonando la fe. Y se estaban yendo por causa de la persecución. Y el escritor tiene la intención de confrontarlos y decirles, hay algo que tiene la fe verdadera y es que perdura. No podés apartarte y vas a hacerle frente al sufrimiento. No te importa. Y aquí te dejo una lista, dice en el capítulo 11. Mira, por la fe murió Abel. Lo mató Caín, porque sus obras eran justas delante de Dios. Por la fe Moisés dejó Egipto y dejó todos sus placeres y se enfrentó a Faraón y estuvo dispuesto a morir, porque esa es una verdadera fe. Después le sigue diciendo, por la fe salió Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. ¿Qué le está diciendo? Esa es una verdadera fe. Y perseveraron hasta la muerte. Y la gran lista. Y dice, y tiempo me faltaría para hablarles de David, de Gedeón y todos los demás. Porque esa parte, el capítulo 11 de los Hebreos nos está hablando de cómo luce la fe que Dios nos ha dado juntamente en el sacrificio de Cristo Jesús para que nosotros podamos perseverar en Él. Es Dios perseverando en nosotros, como lo dice Judas 1:24, que Dios es el que persevera en nosotros. Él es el que nos sostiene. Y estamos marcados que si somos de sus ovejas, llegaremos hasta la muerte o hasta que Cristo vuelva. Pero como dijo Jesús, los que están en mis manos, nadie me los arrebatará. Y los que vienen a mí yo no les echo fuera. ¿Por qué? Porque el Padre me los dio. Y nadie dice va a venir a mí si el Padre no lo trae a mí. Y vosotros no queréis venir, le dice porque no queréis y no podéis porque están muertos. A menos que el Padre los traiga. Y dice Juan 6 que al final muchos ya no andaban con Jesús porque se ofendieron. ¿Sabe por qué? Porque no les gustó la situación al darse cuenta que todo es una obra soberana de Dios. Así que Jesús, el propósito para con sus ovejas de morir, lo tenemos aquí, es establecer un nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto incondicional de gracia que descansa en la soberanía de Dios.
Le dije hace un momento que el pacto, el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con Israel era un pacto de obras. Ellos tenían que hacer obras. Tenían que venir al tabernáculo y traer una ofrenda. En el nuevo pacto, Jesús es la ofrenda, ya se ofreció. Ellos tenían que pagar con su vida si quebrantaban la ley de Dios. En el nuevo pacto, nosotros, mire esto, hermanas y hermanos, nosotros ya la ofrenda ya se dio y la vida ya se entregó. Y nosotros pecamos y nos arrepentimos y hay continuo perdón. Eso obtuvo Jesús. Por eso es que dice que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. ¿Sabe? El antiguo pacto, la ley se la dio por escrito Dios en papel a Moisés para que el pueblo la cumpliera. En el nuevo pacto dice que Él está escribiendo la ley en el corazón de cada uno de nosotros, para que no nos apartemos nunca de él. Voy a leer un par de versículos. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Me gusta estos verbos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dice, esto no es, ellos van a poner con sus propias fuerzas su ley en su mente. No, dice, yo la pondré, yo la daré. Y luego dice, y la escribiré yo la escribiré en el corazón. Adentro la tendrán. Luego dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Luego dice Jeremías capítulo 32, versículo 39. Y les daré un corazón, mire, lo que Dios viene, el propósito de la expiación de Jesús, ilimitada en el sentido que esta es para las ovejas, para los elegidos. A los elegidos Dios promete quitarles el corazón de piedra y ponerles un corazón de carne. ¿Para qué? Para que puedan obedecer. Pero no para ganarse la salvación, sino porque ya son salvos. Dios ha prometido cambiarlos y formarnos a la semejanza de Cristo. Esa es la meta del Espíritu Santo, formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, de acuerdo a Romanos 8:29. Dice el texto de Jeremías 32, 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman. Dice perpetuamente, no temporal, perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Este es un pacto eterno. El antiguo pacto era un pacto temporal. Este pacto es inquebrantable. Porque ya está cumplido, lo cumplió Jesús, no lo vamos a cumplir nosotros. El antiguo pacto tenían los judíos que cumplirlo. Y por eso tenían que hacer obras y obras, tenían que guardar el sábado, tenían que hacer muchas fiestas rituales, pero todo eso fue apartado porque ya no se necesita más sacrificio. El sacrificio único y perfecto ya se ofreció de una vez y para siempre. Jesús viene a ser, en el nuevo pacto viene a ser el sumo sacerdote para nosotros. Ya no necesitamos ningún otro hombre porque tenemos un solo mediador, Jesucristo hombre, para con Dios. ¿Lo creemos? Dice el versículo 40 de Jeremías 32. Y haré, mire estos verbos, haré, no dice, y ellos harán, no, yo haré, dice Dios, porque ellos ya no pudieron en el antiguo pacto. Fracasó el pueblo de Israel, pero Dios no fracasó porque Dios siguió su línea, su promesa. Siguió con un remanente de la línea donde viene el Mesías. Y dice aquí el texto, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten. Miren este texto, hermano, para que no se aparten de mí. Hermanas y hermanos, la única diferencia fundamental entre el nuevo pacto y el antiguo pacto es que el pueblo de Dios quebrantó el antiguo pacto, pero el nuevo pacto, Dios pondrá su ley en su mente y la escribirá en su corazón para que las condiciones del pacto estén garantizadas por la iniciativa soberana de Dios. El nuevo pacto es un pacto perpetuo.
Esto está estrechadamente relacionado con el hecho de que es incondicional y hecho por gracia. Vaya conmigo, corre, porque yo creo que ya estoy fuera de tiempo. En mi iglesia, en la iglesia que Dios me ha puesto a servir, lucho. Yo le digo a los hermanos, yo quisiera predicar 40 minutos, pero es tan deliciosa la palabra que de repente veo el reloj y ya voy más de una hora. Amén, hermano. Así es, predicador. Pero como tenemos un corazón de carne, nos gusta, ¿verdad?, la palabra de Dios. Miren, el nuevo pacto es delicioso. Trae un paquete maravilloso, porque ahí viene el Espíritu Santo también incluido en el nuevo pacto que Jesús hizo a favor de nosotros. Entonces hay una seguridad, y todos los beneficiarios de este nuevo pacto son las ovejas de Cristo. Somos nosotros. La Biblia lo dice. Voy a leerle un texto más. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré, mire estos verbos. Esparciré sobre vosotros agua, ¿qué? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién nos limpiará, hermanos? Nuestro Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Wow! Entonces usted dirá, ¿por qué obedezco a Dios? ¿Por qué es a la fuerza? No, porque me agrada obedecerle. ¿Por qué he abandonado el pecado? Porque eso no le agrada a mi rey. Él lo dio todo y él vale la pena darlo todo para su gloria. No es a la fuerza. Fíjese esta diferencia. Los que abrazamos las doctrinas de la gracia descansamos. Esta doctrina, que hay un remanente, que hay un montón de ovejas allá afuera esperando el evangelio, nos conforta llevar el evangelismo. Llevar el evangelio, ¿sabes por qué? El hombre se resiste y está muerto en su delito de pecado, pero hay una garantía que en medio de toda esa oposición hay ovejas que van a oír la voz y van a responder, y por eso nosotros no debemos de rendirnos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo es poner la palabra a los oídos de todas las personas, y del oído al corazón se encarga Dios de hacer su obra. Ahí descansamos. Nosotros predicamos y todo, pero no obligamos a nadie. Nosotros solo le advertimos, le decimos cuál es su condición pecaminosa, y luego le decimos que Cristo murió por sus pecados y que Dios le ordena a todo hombre y mujer que se arrepienta de sus pecados, porque si no depende de la obra de Jesús, lo único que le espera es la ira de Dios, y punto. De ahí el poder de la palabra se encarga de hacer esa obra maravillosa en el corazón del hombre. Pero hay muchos por ahí engañando, obligando a las personas: recibe a Cristo, por favor toma tu decisión. Y hacen ver a Dios que no es soberano en la salvación, como que se le tiene que ayudar. Y estas pobres personas, cuando hacen esa decisión, viven atormentados porque ellos piensan que si no van a la iglesia, ay, ya perdí la salvación, no me siento salvo el lunes. Viven en agonía. Entonces, no oré el lunes, el martes, no oré, porque ellos piensan que depende de haber orado. No, cuando no oramos nosotros, no quiere decir que estamos perdidos. Nosotros somos salvos. Cuando no venimos a la iglesia porque estamos enfermos o porque el automóvil se dañó, nosotros no nos atormentamos, porque no depende de algo que hacemos la salvación, depende de lo que hizo Jesús. Nos sentimos tristes porque no pudimos ir, pero nunca pensamos que la salvación está en juego, porque como no la hemos ganado, la han dado, y el que la dio la sostiene, y Él es poderoso. Quiere decir que Él la puede sostener, nunca se va a caer, y nosotros nunca nos vamos a perder porque somos de sus ovejas. Esa es la seguridad que dan estas doctrinas. Por eso es que impactaron toda Europa. Por eso es que Estados Unidos creció, porque fue fundado en estas maravillosas enseñanzas. Y si nosotros nos movemos a Latinoamérica, nuestra región también será impactada, porque van a cambiar la familia, va a cambiar el hombre, va a cambiar la mujer. Y si cambia el hombre y la mujer, va a cambiar la familia. Y si cambia la familia, va a cambiar la aldea. Y si cambia la aldea, va a cambiar la ciudad. Y si cambia la ciudad, va a cambiar el país. ¿Por qué? Porque este es el poder del evangelio que cambia a los hombres y a las mujeres. Así que puedo concluir diciendo en esta tarde, expiación limitada quiere decir, número uno, expiación, el sacrificio de Jesús
para apaciguar la ira de Dios, satisfacer la justicia de Dios, la demanda completamente, pagó el rescate de nosotros, estábamos esclavizados al pecado. Dios es justo porque se satisface su justicia y Dios justifica al impío y sigue siendo justo porque no hay injusticia, porque se cumplió la demanda de su ley por medio de Jesús. Y Jesús nos trae un nuevo pacto donde nosotros ya no es un pacto de obras, sino que es un pacto de gracia incondicional, que nosotros dependemos de la gracia de Dios todos los días para la salvación y para nuestra perseverancia, para servirle en cualquier ministerio. Y es limitada porque entendemos que es específicamente para su pueblo, para sus ovejas, para su iglesia, para sus escogidos. Amén, iglesia. Fíjese, hay una historia en la Biblia. Dice que en los tiempos de Eliseo, muchos leprosos habían en el pueblo de Israel. Eso dijo Jesús en Lucas 4. Pero a ninguno de ellos, dice, Dios limpió de lepra, sino solamente a Naamán el sirio. ¿Qué quiere decir eso? Jesús estaba diciendo, como en la época de Eliseo y Elías, de aquella viuda de Sarepta también, que Elías fue y la ayudó por mano de Dios. Y había muchas viudas también en Israel en esa época. Pero Dios pasó por alto y fue a esa región, a esos gentiles que no eran judíos, porque la incredulidad era plural en Israel en los tiempos de esos profetas mayores. Y en la época de Jesús la incredulidad seguía. ¿Qué nos dice eso? Que hay un pueblo, tanto judío como gentil, que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió para que sean las ovejas de Cristo Jesús, por las cuales Jesús murió. ¿Lo creemos? Mire, hermanos, en esto, para aquellos, vea, que estarán pensando, y el texto de Juan, primera de Juan 2:2, que dice que Cristo es nuestra propiciación, y no solamente por nuestros pecados, sino también por la de todo el mundo. ¿Qué significa? Ah, qué buena pregunta, hermana y hermano. Qué buena pregunta. Bueno, en primer lugar respondemos, ¿quién era el escritor? Juan, un judío. Así es. Y el libro de Juan, volvemos, dejamos las cartitas de Juan y vengamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su libro va dirigido a todas las naciones, presentando a Cristo como el Dios hecho hombre. Por eso debemos de leer el libro de Juan, porque ahí se habla acerca de la salvación para el pecador por medio de Jesucristo. Entonces Juan, un judío, le está diciendo a los judíos que la salvación no solamente es para los judíos culturalmente, sino que es para toda clase de personas alrededor del mundo, que han sido escogidas por Dios desde antes de la fundación del mundo para creer en Jesucristo, porque Cristo se convirtió en propiciación de ellos. ¿Y qué es propiciación? Una ofrenda por la cual se apacigua la ira de Dios. Usando la lógica, si la ira de Dios está apaciguada por todo el mundo, entonces nadie va al infierno. Entonces Apocalipsis, que dice que Dios le dirá a aquellos malditos, apartados de mí el fuego eterno, ¿dónde quedan? Mateo 25 habla de eso, donde habla que la ira de Dios la van a recibir los incrédulos. ¿Dónde quedan esos versículos? Entonces no necesito ser tan profundo. No se refiere entonces a todo el mundo, que ya, bueno, Jesús murió por todo el mundo y todos creen, no es necesario arrepentirse, solo mire, Cristo ya murió por todo y ya está arreglado y vive su vida como a su manera. No. Es que Cristo murió por cada persona de diferente cultura alrededor del mundo. A eso se refiere Juan. Que Cristo es la propiciación por todo el mundo, pero toda clase de personas de toda cultura que ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo. No solamente para los judíos, como pensaban los religiosos, sino por cada oveja que está en cada lugar, que ha de oír la voz del pastor y ha de seguir a su pastor, que es Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores.